Y si el general más temido de Rusia, el hombre que hizo llorar al Kremlin con solo fruncir el ceño, aterrizara en México creyendo que aquí solo hay sombreros, tequila y siestas interminables, imagínate al temible Volkov, el estratega que congeló Europa con una mirada, desembarcando en tierra azteca con $50 millones, en sobornos y el corazón envuelto en hielo. Esperaba corrupción, caos y policías vendidos, pero México lo desarmó con un abrazo. Órale, compadre, y un mariachi que rechazó sus millones con una frase que haría temblar al mismísimo Putin. Aquí la dignidad no se vende, ni a ti ni al diablo. Prepárate, suscriptor, porque esta no es solo una historia, es la epopeya de cómo el corazón mexicano derrotó al invierno ruso. Comparte, antes de que lo bloqueen en el Gil Sicheleo, aterrizó en medio de un calor que parecía venido del mismísimo infierno eslavo. Atravesamos la pista con la guardia de honor que me acompaña. Desde Grozny han 20 hombres de la 58ª que no han sonreído ni una vez desde el 99. Llevamos un fusil por cada $1.000.000 que traemos en los baúles de aluminio 50, contados por el propio Kremlin, destinados a abrir brecha en el Suranjo. Fyodor Volkovich, general de división, condecorado en Donetsk y temido en Moscú, iba a comprar un pedazo de tierra que ni siquiera aparece en los mapas estratégicos. Me habían jurado que en México todo se negocia con billetes verdes y sobornos. Me juraron mal. La caravana de blindados 3 MRAP que compramos a los israelíes avanzó por una carretera que olía a mar y a cañanal. Mando del convoy iba el coronel Orlov, hombre que dispara primero y pregunta. Después, señor, protocolo de fuego libre, si vemos civiles armados. Le respondí que no, aquí no había tanques ucranianos, solo sombreros. Me reí solo. Era la primera vez en 20 años que bromeaba. En territorio operativo en el GPS. Nos señalaba Tlacotalpan, Veracruz, a un pueblo colorido que parecía sacado de un cuento de hadas soviético. El tipo de lugar que en mis dietas de guerra solo existía en los sueños, que uno niega. Llegamos a la plaza central. Allí estaba lo que buscábamos: a una banda de viento, un kiosco de tejas rojas y, en el centro, un mariachi de chaqueta verde esmeralda que brillaba más que las órdenes de batalla de mi despacho. Su director, alto, bigote de cepillo, parecía un coronel de otro ejército. El ejército de la música. Me bajé del vehículo con el portafolio de cuero negro que había firmado Gorbachov en otro siglo. 50 millones en efectivo listos. El plan era simple: ofrecerle al mariachi $1 millón por colaborar con nosotros a tocar en actos privados, grabar himnos para la nueva base logística que erigiríamos en el puerto de Veracruz y, de paso, prestar su imagen para legitimar la operación ante los locales. En mi lógica de hierro, nadie rechaza $1 millón a nadie, excepto don Nacho. Me acerqué con la seguridad de quien ha entrado en palacios y salido arrastrando dictadores. La tarde, olía a azahar y a café recién molido. Los músicos afinaban sus instrumentos. Don Nacho alzó la mirada. Sus ojos no temblaron cuando vieron los guardaespaldas, ni cuando el coronel Orlov se colocó a su derecha con la mano dentro del abrigo 9. Yo extendí la mano al general Volkov. Represento a inversores euroasiáticos. Él me estrechó la mano con la firmeza de quien ha sujetado trompetas durante 4 décadas. Entonces abrí el portafolio. Los billetes, recién sacados del Banco de Londres, olían a tinta y a poder. $1 millón, señor Nacho, solo por firmar un contrato de exclusividad y acompañarnos unos meses. Sus músicos dejaron de tocar. El silencio fue tan denso que hasta los pájaros parecieron hacerse a un lado. Don Nacho soltó mi mano, se limpió la frente con un pañuelo bordado y habló con una calma que yo solo había oído en los cuarteles cuando un general ordena la retirada. Aquí la dignidad no se vende, compadre. Mi trompeta suena para el pueblo, no para quien pretende comprarlo. El coronel Orlov dio un paso al frente, la mano ya sobre la culata. Le ordené, con la mirada, que se detuviera. No
En mi mente militar, la afrenta era inadmisible. Alguien acababa de rechazar 50 veces el salario anual de un ministro ruso. Pero en mi pecho, algo más, primitivo, algo que no había sentido desde que mi madre me cantó nanas en la estepa, latió con fuerza en el asombro. Intenté contener la irritación. Señor, ¿sabe cuántas escuelas podría construir con esto? ¿Cuántos hospitales? Don Nacho se colocó el sombrero. General, ¿sabe cuántas almas han llorado con nuestros pasodobles cuando las viudas las escuchan en la plaza? El dinero cura la carne, la música cura el alma, y el alma de Tlacotalpan no está en venta. Sus músicos asintieron a uno de ellos. Un jovencito de 15 años que tocaba el violín dio un paso al frente y dijo: «A mí, abuela dice que cuando uno vende su corazón, el comprador se lo lleva y deja un agujero que luego llueve por dentro». El coronel Orlov masculló algo en ruso que se traducía como poéticos e insolentes. Yo lo silencié. Entonces ocurrió lo imposible. Don Nacho golpeó el suelo con el pie, alzó su trompeta y dio una nota que parecía desafiar al cielo mismo. Los músicos se unieron, comenzaron con el sinaloense, pero la versión que desplegaron era tan potente que los cristales del kiosco vibraron. Los vecinos salieron a las puertas de sus casas, las mujeres ondeaban pañuelos blancos, los niños sombreros de paja. En cuestión de segundos, la plaza se llenó de gente que cantaba sin que nadie les ordenara formación. El bata, longi, hierro que me rodeaba, quedó rodeado por una milicia de alegría. Un señor de canas me ofreció una botella de mezcal. Una niña me puso una guirnalda de flores de cempasúchil que olía a Solán. Mi nombre de guerra, Volky, fue sustituido por compadre. Del norte en el coronel Orlov, atónito, dejó caer la mano que antes empuñaba la pistola y aceptó un vaso de agua de Jamaica. Yo, el estratega que había previsto enfrentamientos, corridas de ganado y sobornos escalonados, me vi abrazado por desconocidos que me decían: «¡Que chingue su madre el que no esté contento!». La frase, repetida en coro, sonaba a himno. No entendía la letra completa, pero entendía la entonación. Era un desafío a la tristeza, una declaración de guerra a la amargura. Mi armadura de general empezó a oxidarse en tiempo real. Don Nacho, desde el kiosco, me dedicó la siguiente pieza a cielito. Lindon, cuando llegó el estribillo, me hicieron cantar. A mi voz rusa, grave y quebrada, se mezcló con las guitarras. En los músicos no se burlaron. Al contrario, me dieron la vuelta al sombrero y me coronaron honorary mariachi. Me sentí más condecorado que cuando Putin me entregó la orden. De San Jorge la tarde avanzó y el sol se puso detrás de los tejados de azulejo. Llegó el momento de irnos. Mi reloj de 4 zonas horarias marcaba la hora de Moscú, la de Donetsk, la de Washington y la de Kiev por primera vez. No quise sincronizarla con el Kremlin. Don Nacho se acercó en general. «Llévese esto». Me entregó un disco de vinilo autografiado, para que cuando el poder lo abrace demasiado fuerte, recuerde que hubo un día en que un ruso cantó con nosotros. No hubo discursos, ni firmas, ni selfies, solo un apretón de manos que me hizo sentir más ligero que después de cualquier victoria militar. Los billetes del portafolio, intactos, parecían pesar toneladas. Orlov me miró, y por primera vez en 15 años me preguntó sin protocolo: «¿Orden de regreso, señor?». Asentí, pero ya no era la misma voz que da mando, era la voz de quien acaba. Gisej desarmado en el convoy, nadie habló aún. Los MRAP avanzaron por la misma carretera, pero el paisaje había cambiado. Ahora cada palmera parecía una antena de radio que transmitía melodía, cada caseta de cobro, un portal donde la humanidad cobraba peaje de dignidad. Llegamos al cuartel provisional que habíamos alquilado en el puerto. Guardé el vinilo como quien guarda una reliquia a Orlov, el hombre que no ha llorado desde la muerte de su padre. Me confesó general: «Hoy me dieron ganas de aprender el acordeón». Reímos, los dos,
pero por dentro supe que una fisura se había abierto en la muralla que Moscú nos construye desde niños, la que separa el poder del corazón. A más tarde, en la habitación del Hotel Bunker, saqué los fallos de dólares. Contemplé los retratos de presidentes muertos impresos en el papel. Pensé en Don Nacho, en el violinista, en el campesino que me ofreció mezcal sin pedir nada. Abrí la ventana, la brisa del Golfo olía a sal y a libertad. Entendí que había llegado a México con 50 millones para comprar una plaza, y me llevaba una lección que no tiene precio, la que me enseña que el mundo se gobierna con leyes, pero se habita con canciones. Mañana informaré al Kremlin que la operación ha cambiado. Ya no venimos a construir una base, venimos a aprender a tocar la trompeta. Y si alguien en Moscú pregunta por qué, les diré lo que aprendí en la voz de un mariachi. Aquí la dignidad no se vende, compadre, porque cuando el acero ruso se encontró con el latido mexicano, el invierno se derritió, y por primera vez, un general salió desarmado de una batalla en la que México ganó con un ¡Viva México! Que chingue su madre el que no esté contento. El Antonov despegó, conmigo hecho ceniza 50 millones sin gastar, un zarape en el regazo y el alma desgarrada. Llamé al Kremlin, retiren los tanques. Aquí vencen dioses con guaraches. México no se compranse, abraza Ann. Si esta historia te hizo latir, dale like y compártelo, antes que Putin lo censure.